Compañía de Jesús en Misión. Voces apostólicas. Eres tú, Ignacio, nuestro guía y animador. Muy buenos días, amigos y amigas. Una ventana más que la abrimos en este fin de semana. Esta ventana de Compañía de Jesús en Misión, Voces Apostólicas, que todos los fines de semana lo compartimos con ustedes para que conozcamos y para que acerquemos a la misión de la Compañía de Jesús a través de las propias voces de quienes están en los diversos apostolados. Hoy dejamos la radio, dejamos Honduras, dejamos Centroamérica, dejamos América Latina y nos vamos para el viejo continente y entramos a Roma. Y ahí, de inmediato, saludo con mucha alegría y con mucho cariño al padre Manuel Cubillas, quien está desde Roma participando en esta ventana que hemos abierto. Muy buenos días, querido Manuel. Muy buenos días, Padre Melo. Saludos a todos nuestros radioescuchas. Bueno, qué bien que están con nosotros, hermano, compañero. Manuel Cubillas, ya él mismo también lo puede compartir, es salvadoreño, y quiero decirles que las últimas dos veces que he visto a Manuel Cubillas fue la última vez hace cerca ya de 2 años en el propio lugar de su trabajo y en el propio lugar donde él vive, en Roma, en esas oficinas extensas de Radio Vaticana en edición español. Pero también compartimos la mesa en la casa, en la comunidad jesuita donde vive, allá en Roma, muy cerquita del Vaticano. Esa fue la última vez. Y antes de haber estado con él en el Vaticano, y que además, dicho sea de paso, tuve una relación muy cercana, me llevó con mucha delicadeza a conocer el ambiente de Radio Vaticana, pues la vez anterior fue en una actividad parroquial y en una misa en la parroquia de Sulaco, en las profundidades del departamento de Lloro, porque esos somos los jesuitas, amigos y amigas. Hoy podemos estar en una radio, pero puede ser que el otro mes estemos en una parroquia. Puede ser que hoy estemos en una parroquia, pero luego también podamos estar en una universidad compartiendo la formación, la academia. Y así es como las últimas 2 veces así he visto a Manuel Cubillas, porque eso es Manuel Cubillas, una persona cercana a su pueblo, a la realidad social, pero también con la competencia para poder estar como efectivamente es en Radio Vaticana. Cuéntanos, Manuel, ¿desde cuándo estás en Radio Vaticana? Bueno, ya este es mi tercer año de estar por acá. Llegué hace justo 3 años. Estoy como responsable de la sección en español de la radio se tiene además de la radio un portal web que se llama Vatican News, donde pues se publican noticias de América Latina fundamentalmente, pero también de todo el mundo y por supuesto lo que tiene que ver con el Papa Francisco. ¿Sabes que el 6 de agosto, cuando se cumplieron, creo que 76 años o algo así de la bomba a Hiroshima, compartimos aquí en la radio un artículo bajo tu responsabilidad sobre el trabajo y la experiencia del padre Arrupe en esas situaciones tan extremas, inmediatamente después de la bomba atómica. Así es que tu nombre ya sonó aquí y lo dijimos, es el padre Manuel Cubillas. Y a partir de ahí dije, Manuel Cubillas debe estar en Voces Apostólicas. Vaya, muchas gracias. Gracias. Sí, ¿y cómo fue, Cubillas, que llegaste a Roma, a Radio Vaticana? ¿Y cómo es el ambiente de Roma? ¿Cómo es el ambiente de Radio Vaticana? ¿Cómo es el mundo de la iglesia, de la Compañía de Jesús, en esa zona donde, bueno, yo creo que la mayor parte de los oyentes
conoce pero de oídas, o se mete a internet como es ahora. Pero cuéntanos cómo es ese mundo donde vives, querido Manuel Cubillas. Bueno, lo primero que tengo que decir es que llegué aquí porque me enviaron, ¿verdad? Me dieron esta misión y aquí estamos porque me enviaron. En segundo lugar, yo trabajaba en la UCA de San Salvador, en la universidad, y bueno, me pidieron que viniese acá y aquí estamos. Eh, Creo yo que una de las cosas interesantes de esta experiencia es la experiencia internacional. Es decir, por ejemplo, la casa donde yo vivo somos 50 sacerdotes. Esta comunidad es grande e incluye una enfermería, es decir, el lugar donde están los sacerdotes mayores. De hecho, hay 22 sacerdotes mayores. Cuando les hablo de mayores es que el más anciano tiene 102 años. Eh, Luego hay 10 que tienen entre 90 y 100. Entonces, para que se hagan una idea de que efectivamente son mayores. Luego estamos el resto, los que trabajamos en la radio o en el Vaticano. Y en total, pues somos más o menos 30. De esos 30, junto con los otros 22, hacemos, digamos, una variedad muy internacional. La vemos gente de 23 países. Entonces, como ustedes comprenderán, no es fácil cuando se hablan lenguas distintas, gustos distintos, costumbres diferentes, incluso en la misma fe, pues cada país tiene como su estilo, sus costumbres, sus maneras de ser, y entonces hay que aprender de cómo son los otros y cómo entendernos y cómo poder conversar con los demás sobre distintos temas. ¿Por qué? Porque no todos tenemos los mismos puntos de vista. Entonces, digamos, hay una gran diversidad, pero también tenemos que tener como un cariño y un tacto para no cometer errores. Es decir, en la relación interpersonal hay que tener como mucho cuidado para poder conocernos, entendernos y tratarnos y de esa manera llevar una vida comunitaria pues tranquila y que nos ayude a todos. Luego, en la radio es realmente una institución muy grande. Hay más o menos 400 trabajadores. Somos más de 400 personas que trabajamos en la radio. Y la radio se transmite en más de 30 idiomas. Entonces, podemos tener idea del tamaño que tiene esta institución y de la importancia que tiene a nivel mundial. Espero no equivocarme, pero yo diría que es una de las pocas instituciones que transmite en tantas lenguas, en tantos idiomas. Entonces, esto enriquece. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta de qué pasa en todo el mundo. Digamos, la noticia fresca llega y uno se entera de por dónde van las problemáticas en el mundo, cómo vive la iglesia, el impacto que tiene la palabra de Dios, pero también el impacto que tiene la figura del Papa Francisco. Entonces, todo esto es una cosa muy grande, pues, en términos de los que trabajamos, en términos del tamaño de la institución, pero también en términos de cómo uno aprende a entenderse con personas de todas partes, sabiendo que no siempre se piensa igual, sabiendo que no llevamos la misma cultura y que muchas de las cosas en que uno cree en otros países no son así. Entonces, por ejemplo, el machismo que es muy característico de los salvadoreños o de los hondureños o en general de América Latina, en otras partes es mal visto, ¿verdad? Y entonces esto genera problemas. Uno tiene que aprender a tener cuidado a no hacer bromas que pueden ser interpretadas como groseras, por ejemplo, o a no usar expresiones que al final lo único que demuestran es la poca tolerancia que uno puede tener frente a otros temas o frente a otras personas. Entonces, en ese sentido, creo yo que es una experiencia enriquecedora porque permite conocer la diversidad que somos en el mundo y en la iglesia. Y a esta diversidad hay que añadir la diversidad de formas de celebrar la fe que tenemos también.
No todos celebramos la fe del mismo modo. Por ejemplo, hay países donde los cantos son más tranquilos, en América Latina los cantos son más movidos, más alegres. Bueno, pero es parte de la misma fe, o sea, no tiene por qué ser igual en todas partes. Y en ese sentido, nuestras celebraciones me hacen falta particularmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un estilo que he aprendido y con el cual vivimos. Sin embargo, en otras partes tienen otros estilos que nos pueden parecer mejores o peores, pero ese no es el punto. El punto es que cada cultura tiene su forma de celebrar y eso es lo que la enriquece, ¿verdad? Y enriquece a toda la iglesia. Entonces, esto es un poco la comunidad en la que vivo y un poco también el lugar donde trabajo. No sé si hay algo más sobre esto que quisieras ahondar. No, una enorme riqueza. Manuel, y personalmente, eh, si pudieras resumir de esto tan amplio que nos has dado, ¿cuáles serían los principales aportes que has recibido de tu trabajo y de tu vida en Roma, en esta comunidad tan diversa y en ese trabajo también tan amplio y diverso? Y también los principales obstáculos con los que te has encontrado. Bueno, quizá de las cosas más importantes es el conocimiento, el poder conocer a través de las personas de mundos que uno no sabe, que no tiene idea, ¿verdad? Cuando hablamos de más de 30 idiomas en que se transmite, entonces estamos hablando de casi 40 países a los que llegamos. Solo en América Latina, en español, son más de 20 países, entonces junto con España, obviamente. Entonces, digamos, pero no somos iguales en América Latina. Nos dicen latinos, pero ya cuando hablamos entre nosotros, hablamos de hondureños, de salvadoreños, de bolivianos, de panameños. O sea, nosotros hacemos otras distinciones que normalmente los extranjeros no las hacen. Entonces, digamos, esas particularidades es una riqueza. Es una riqueza, ciertamente. Yo estoy convencido de que mientras más conocemos el mundo, tenemos una visión más amplia. Mientras menos lo conocemos, creemos que las cosas que nosotros sabemos son únicas. Y resulta que no, ¿verdad? Que el conocimiento que uno tiene es parte, pero no es todo. La riqueza de los otros también nos enriquece personalmente. Luego, hay desafíos. Yo no hablaría de dificultades, yo hablaría de desafíos. Al ser de tantos lugares, es un desafío el entendernos, ¿verdad? No es tan simple. O sea, sobre todo hay países que yo no conocía ni tenía idea, no de su existencia, sino de su cultura. Por ejemplo, los países de Europa del Este o los países de Asia, ¿verdad? Donde, bueno, yo no he viajado nunca para allá y entonces esto hace más difícil la comprensión de las culturas de esos lugares. Sin embargo, a través de las personas uno va aprendiendo cantidad de elementos propios de esa cultura. Por ejemplo, Asia, eh, los fideos, ellos le llaman en inglés, le llaman noodles, ¿verdad? Pero en realidad son los fideos, son parte de su dieta diaria. La verdura, la sopa, las salsas, digamos, hay toda una serie de cosas que, que son parte de la vida cotidiana de esas gentes y cuando lo invitan a uno a comer, uno se da cuenta de la diversidad de sabores que nosotros no conocemos y que ellos de hecho los producen y los comen, pues. Frutas. Estamos acostumbrados a las frutas tropicales, pero hay otro tipo de frutas que son de otros ambientes más fríos. Entonces, ahí tenemos otros elementos que también son diversidad. Luego, el ciclo que en América Latina o en el trópico tenemos dos ciclos, ¿verdad? Verano y lluvias. Y no hay más. En cambio, en estos países, muchos hay las 4 estaciones. Y eso cambia porque uno tiene que tener ropa para las 4 estaciones. Cuando hace frío no basta con andar con un suétercito y ya estuvo. Entonces hay países donde cae la nieve, donde el frío es muy
muy profundo, etcétera. Entonces, o el verano, ahorita hemos estado a 40 grados. Entonces ya son las 7 de la noche y está súper caliente. Entonces, así es el verano por estos lados. Entonces, digamos, las diferencias en los tiempos, en los climas, en el ciclo de lluvias, todo eso también es interesante aprenderlo porque eso construye la cultura de cada lugar, la cultura de las personas y su modo de ser. Entonces, en ese sentido, digamos, ese es un desafío, el poder conocer, poder entender y luego poder aceptar que la gente tiene otras visiones. A veces uno quisiera que todos pensaran igual y me parece que es un error terrible. O sea, no tenemos que pensar igual. Justo Dios nos ha hecho diversos y entonces en ese sentido la diversidad es la gran riqueza de la humanidad, no el que todos pensemos igual o que tengamos pues el mismo criterio para todo. Que nos, que no todo el mundo tiene que pensar igual. Un mensaje que parece sencillo, pero es profundo, porque además lo transmite el padre Manuel Cubillas, amigos y amigas, desde una realidad apostólica, como ya nos lo ha contado, tan diversa y que nos muestra un mundo enormemente rico y desde donde tenemos que relativizar. No hay certezas, pues, porque lo que tenemos son realidades humanas, sociales, culturales, políticas, religiosas, y desde ahí saber entendernos y complementarnos. Fíjate, Manuel Cubillas, que cuando me dijiste que Radio Vaticana tenía 30, difundía en 30 idiomas, Víctor Andrés, que es el técnico que está enfrente de mí, puso un pequeño letrero y me dijo, igualito que Radio Progreso. Entonces, Vaya. ya hablar español, Manuel Cubillas, ya hablar español es una gran ganancia. Y tener que congeniar con tantas culturas y con tantas lenguas. Y además eso es propio de la Compañía de Jesús, de su misión universal, de la universalidad de su servicio apostólico. Manuel, y con los jesuitas de la Curia Vaticana, ¿tienes tú alguna comunicación? ¿Tienes contactos? ¿Tienes algún nivel de coordinación? ¿O es independiente el trabajo en Radio Vaticana de la Curia Romana, jesuita? Bueno, es independiente, o sea, la curia la tenemos al lado, ¿verdad? Somos casas vecinas, digámoslo. Sin embargo, lo que recibimos del Padre General es la misión. Luego ya el ejercicio de la misión, el cómo se ejecuta, eso depende del lugar donde trabajamos. En ese sentido, la curia lo que nos da es la misión, pues ese es el punto central. ¿Por qué? Porque la radio es una institución que no es de la Compañía de Jesús. Entonces, en ese sentido, tiene sus propios reglamentos, su propia dirección, digamos, que es independiente de la Compañía de Jesús. Por lo que tenemos que adaptarnos a ese modo de trabajo, a esa dirección que viene pues justamente de lo que es la institución independiente, ¿no? Podríamos decir, Manuel, que para entendernos, pues, dicho de una manera así sencilla, podemos entender entonces que tu jefe mayor es el Papa Francisco, puesto que Radio Vaticana depende directamente del Vaticano. Sí, sí, se puede decir perfectamente, porque él es el último responsable, o sea, él nombra al director de la radio, al prefecto, o sea, los nombramientos vienen de él, entonces en última instancia, digamos, el jefe último es el Papa, ciertamente. Manuel, y en estos 3 años que llevas en Radio Vaticana y en estos ambientes de Roma y en estos ambientes eclesiales del Vaticano, ¿qué escuchas de diversa gente, justamente por la diversidad con la que te encuentras? ¿Qué escuchas sobre el Papa Francisco? ¿Cuál es el aporte, el impacto y el servicio mayor que el Papa Francisco
da de acuerdo a lo que escuchas de esta diversidad de opiniones, Manuel? Bueno, no olvidemos quizá dos cosas. Una es que Francisco tiene relativamente poco tiempo de ser papa, ¿verdad? O sea, entonces de ser una persona, como él lo dijo el primer día cuando asumió, ¿verdad? Que venía del confín, es decir, del extremo del mundo. Y entonces, en ese sentido, al venir del extremo, lo que está diciendo que es poco conocido. Entonces, le ha llevado tiempo darse a conocer, mostrar su pensamiento, mostrar como sus preocupaciones, los temas básicos que le interesan y luego cómo ha ido trabajando esas preocupaciones y esos temas a lo largo de estos años. Entonces, digamos, al Papa le interesa el tema de la ecología y por eso escribió Querida Amazonia y por eso se organizó el Sínodo para la Amazonía, que es la gran preocupación por el medio ambiente, la gran preocupación por la destrucción de los bosques de la Amazonía en América del Sur y sobre todo la destrucción de los hábitats de los grupos indígenas que viven en esa región. Entonces, no solo se destruyen los árboles, sino se destruyen aquellas personas que viven en esos ambientes. Sabemos que en Amazonía, por ejemplo, ya van más de 100,000 muertos por el COVID. 100,000, no estoy hablando de uno, ni de 10, estamos hablando de más de 100,000 muertos por el COVID. Entonces, cuando el Papa se preocupa por la Amazonía, se está preocupando por millones de personas y se está preocupando por el lugar donde estas personas viven. De ese lugar dependen las lluvias de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay. Si destruimos esos bosques, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay se quedan sin lluvias. Así de trágico es este asunto. Brasil, que es tan grande, se queda sin agua. Es decir, cuando el Papa está preocupado es porque estamos ante realmente una catástrofe que se nos viene encima. Es como en Honduras, pues, si se destruyen los bosques, se talan los pinos, pues al final, ¿quiénes son los perdedores? Todos, todos. ¿Por qué? Porque se calienta el ambiente, hay menos lluvia. Entonces, digamos, esa es una preocupación. ¿En qué documento aparece esta preocupación? En una exhortación apostólica que se llama Querida Amazonia. Pero no es lo único que le interesa al Papa. Al Papa también le interesa reorganizar la curia, al Papa le interesa reorganizar la iglesia y entonces hay otra serie de documentos que expresan también estos otros temas. Luego al Papa le interesa mucho el tema del diálogo entre religiones, el tema de la fraternidad humana y por eso escribió una encíclica que se llama Fratelli Tutti. Entonces, digamos, detrás del pensamiento del Papa, él ha elaborado un documento para que su pensamiento no se pierda, sino que quede por escrito y pueda ser estudiado. Entonces, digamos que esta es otra de las riquezas que también uno vive acá, al ir analizando, viendo, estudiando, comentando todos estos documentos y estas temáticas que le preocupan al Papa Francisco. O sea, lleva 8 años el Papa Francisco para una institución milenaria y tan sólida como es la Iglesia y el Vaticano. 8 años es como un suspiro. Y sin embargo, por lo que escuchamos y lo que estás diciendo, el aporte ya en 8 años del Papa Francisco se está haciendo sentir en temas que son también especialmente desafiantes para toda la humanidad. Manuel, yo quiero volver de nuevo o echar la mirada sobre Manuel Cubías, el salvadoreño. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue que te nació tu inquietud por la vocación, el llamado de Dios que recibiste para esta vocación y la influencia que tuvo tu familia para tomar la decisión de ingresar a la Compañía de Jesús? Si mal no me equivoco, desde hace unas 4 décadas, ¿verdad, Manuel Cubías? Bueno, ya este año ya tengo 41 años de haber entrado a la Compañía de Jesús. Se dice rápido.
Se dice rápido. Bueno, mira, en primer lugar, mi familia pues era una familia practicante, ¿verdad? Eh, creyente, mis abuelos igual. Entonces, digamos que por todos lados nosotros vivimos como esa fe. Recuerdo, hoy la gente se queja cuando la misa es a las 10 de la mañana, ¿verdad? Que es muy temprano. Pero nosotros íbamos a misa porque eran las únicas misas que había. A las 5 de la mañana y a las 6 en día domingo. Y la parroquia solo tenía esas dos misas, entonces escoja usted o a las 5 o a las 6, ¿verdad? ¿A qué horas había que levantarse para ir a misa a esas horas? Entonces, digamos, se dice fácil también, pero tener la costumbre de que en lugar de seguir durmiendo, me levanto súper temprano para ir a misa, pues, bueno, era otro modo de celebrar la fe. Luego hay una fe tradicional también que vivían mis abuelos, ¿verdad? De rosario, de fiestas patronales y eso, pero que también lo enriquecen a uno, ¿no? Porque esa es la fe comunitaria, la fe en la que se participa como comunidad. Donde yo me crecí de niño y de joven era una parroquia de los padres paulinos. Sin embargo, yo estudié con los jesuitas, entonces en el colegio de los jesuitas de San Salvador. Allí, digamos, contrastas tu manera de pensar y de la fe que has vivido con otras maneras también de celebrar y de ver la fe. Es ahí donde a mí me, digamos, me vino esta idea por primera vez cuando yo apenas tenía 13 años. Fue la primera vez que se cruzó la idea. Yo recuerdo que le hice el comentario a mi papá y a mi mamá y me dijeron, mira, ahorita no estés pensando en eso. Salí de bachiller y cuando ya estés más grande decidís lo que querés. Pero ahorita estás muy pequeño para esas cosas. O sea, es una cosa seria. Es mejor que uno tenga más madurez. No te decimos que no, sino que lo penses bien cuando estés más grande. Y así fue. Entonces, al terminar el bachillerato, pues después de seguir todo el proceso de admisión, pues entré en el noviciado de los jesuitas en Panamá. Y así fue como comenzó esta historia. No tiene grandes momentos, digamos, eh, místicos ni nada. Fue una llamada muy tranquila, muy suave, muy de irlo pensando. Quizá un detalle que es importante caer en la cuenta es que yo entro al noviciado el mismo año en que matan a Monseñor Romero y comienza la guerra civil en El Salvador. Entonces, esto para mi familia fue algo pues muy difícil, porque yo voy a Panamá, viajo a Panamá, y el resto de mi familia, al ver que la guerra venía, pues salen del país y se van a México. Entonces, sí, entonces en ese sentido, digamos, la familia se deshizo, pues. O sea, no quedó nada en mi país, excepto mi abuela. Fue la única que quedó. Entonces, digamos, las raíces como que se cortaron rápidamente y las cosas cambiaron, ¿verdad? Eso. Bueno, la verdad que es muy enriquecedor porque es el llamado de Dios a partir de la realidad cotidiana. O sea, y desde la realidad cotidiana, entonces, se muestra una vez más lo que decimos, que esa realidad es portadora de Dios, es portadora de lo divino, y hay que saber interpretar los signos de los tiempos. ¿Y por dónde va y sientes que va tu futuro? Sabiendo que tú y yo somos enviados por la compañía de Jesús a través de los superiores. Pero, ¿por dónde prevés que puede ir tu futuro, Manuel? Esta es una pregunta difícil, ¿verdad? Porque no, como ya lo dijiste muy bien, no somos nosotros quienes decidimos lo que viene. Entonces, en ese sentido, digamos, el sueño, bueno, quizá lo primero sería el volver
¿verdad? O sea, aquí uno lleva cierto tiempo, sabemos que la misión no es para siempre, sino por un periodo. Entonces, espero yo que después de ese periodo venga el regreso a Centroamérica. Quizá eso es lo más inmediato que podía llegar, ¿verdad? Más que eso, pues no lo sé, no lo sé todavía. Y yo pensando, Manuel, que ibas a decir, estoy esperando que me digan que voy a ir a Radio Progreso en Honduras. Vaya. Bueno, De todos modos, la vida eh, en nuestra misión apostólica siempre es abierta. ¿Y dónde acentúas hoy en tu vida personal, en tu trabajo y en tu vocación como jesuita? ¿Dónde alimentas tus esperanzas, querido Manuel? bueno, mira, yo estoy convencido de que, o sea, Dios ha caminado conmigo todo este tiempo. O sea, siento que, como decimos, cuando me he portado bien me ha dado ánimo y cuando me he portado mal, pues me ha jalado las orejas, ¿verdad? O sea, la vida es así. Siento también que Dios se manifiesta y se ha manifestado a través de muchísima gente con la que hemos caminado esta vida. Entonces, siento yo que ese es un elemento bien importante. Luego, otra cosa que no deja de impactarme, digamos, es el hecho de las realidades, pues, o sea, después de haber estado en El Salvador, venir para acá son realidades muy distintas, muy totalmente distintas. Entonces, sin embargo, el tener la capacidad de ubicarse, de poder trabajar a pesar de las diferencias, yo creo que eso es ganancia, ¿no? Y también es manifestación de Dios. Entonces, en ese sentido, yo creo que Dios me ha ido acompañando a lo largo de todo este tiempo. Manuel, el padre Manuel Cubillas ha estado con nosotros. Manuel, muchísimas gracias por ser tan gentil y acercarte a Honduras, a la iglesia, a la Compañía de Jesús, a través de este programa Compañía de Jesús, Voces Apostólicas. Te deseo lo mejor en tu trabajo, que sigas enriqueciéndote y enriqueciéndonos a los jesuitas y a la Compañía de Jesús con este trabajo tan especial, tan diverso. Y ustedes, amigos y amigas, nos vamos a seguir encontrando el siguiente fin de semana. Vamos a ver qué otro rostro y qué otra voz de la Compañía de Jesús colocamos ahora en lugar de Manuel Cubillas, a quien ya lo dejamos en paz. Aquí es en la mañana todavía en Honduras, y en Roma estamos a 8 horas de diferencia, o sea que Manuel Cubillas nos ha recibido 8 horas, ¿verdad, Manuel? Así es, son casi las 8 de la noche aquí. Sí. Y así nos ha recibido. Seguramente en este momento Manuel Cubillas tendrá que ir ya a su cena, mientras nosotros nos preparamos para seguir las tareas aquí en esta mañana del fin de semana. Gracias por estar con nosotros. Tengan un buen fin de semana y nos seguiremos encontrando en Compañía de Jesús, Voces Apostólicas. Muy buenos días. Compañía de Jesús en misión. Voces Apostólicas. Eres tú